Buenos días, hermanos, bendiciones, saludos, que el Señor les bendiga. Hoy es 21 de el mes de marzo del año 2021 y desde acá, desde la tranquilidad de mi hogar, me toca llevar la palabra el día de hoy, predicar, y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha estado inquietando desde hace mucho tiempo. Y es precisamente algo que tiene que ver con nosotros, que nos afecta directamente. En el proceso de conocer a Dios, uno va viviendo diferentes etapas. Y entre las etapas está el proceso de madurar en la fe. Nosotros debemos madurar en la fe, debemos madurar en la obediencia, debemos madurar en muchos aspectos que nos detienen para conseguir las cosas que Dios quiere entregarnos. A veces la obediencia y la no perseverancia también trastocan los planes de Dios en nuestras vidas. A veces la falta de valor, esfuerzo, intrepidez también nos frena. A veces mirar hacia los lados y quitar la mirada de Dios también nos crea problemas y nos detiene en cuanto al adelantamiento espiritual. No ser una persona decidida para las cosas también nos detiene. El no escuchar a Dios atentamente y el no obedecer y depender de Él nos mete en problemas. La no dependencia en el Señor es un problema grande que con el tiempo se va agravando cada día y nos perjudica notablemente. Así que hoy, pues, en este tiempo, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, me gustaría presentarle algunos hombres de Dios que vencieron, a pesar de que eran humanos como nosotros, eran personas sujetas a pasiones, vencieron porque Dios pues estuvo con ellos y ellos creyeron a Dios. Uno de los casos es Abraham. Abraham pues Dios le dio la victoria por la fe y la obediencia que él profesaba pues al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Dice la palabra en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hablando de Abraham. Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Es difícil que una persona salga a un lugar sin recibir mayores detalles, pero Abraham no fue así. Abraham creyó a Dios y obedeció a Dios y salió al lugar que Dios le dijo que debía ir. Y no dio la vuelta atrás, siguió adelante hasta llegar a Canaán. Salió a Canaán y Dios lo introdujo en Canaán. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 18, hablando de este hombre, dice la palabra que él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esta palabra esperanza
contra esperanza, creer esperanza contra esperanza, es tener fe sobre algo que en condiciones normales no se nos puede dar. Es decir, que por los principios terrenales es imposible que se dé. Veamos el caso de Abraham. Abraham le creyó a Dios cuando él le dijo que sería padre de muchedumbre. En Génesis 17, 3 al 5 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre y de gente. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Cuál era la situación de Abraham cuando recibió esta palabra? Bueno, tenía 100 años, ya era viejo, no tenía prole, estaba sin hijo y su cuerpo estaba como muerto para el asunto de la procreación, pues. Ya a esa edad, pues no podía procrear, por diversas razones que se entienden fácilmente. Ahora bien, por otra parte, Sara, su esposa, era estéril y con 90 años de edad. Pero, ¿sabe una cosa? Dios le dijo lo siguiente: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿será que para Dios hay algo difícil? Y le dice lo siguiente: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y dice, eso está escrito allí en Génesis 18, 14. Pero leyendo Génesis 21, dice, verso 2, dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Se cumplió lo que Dios le dijo. No valió para Dios que fuera una persona de 100 años, que estuviera vieja, que no estuviera apto para procrear. No le valió que su esposa Sara, los años de Sara, ni que estuviera estéril. Solo él dijo que se cumpliría. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sara se rió inclusive cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Y bueno, termino la historia acá de que al hijo de Sara se le llamó Isaac, que quiere decir risa. Así que cuando a veces uno se ríe por algo que cree que no puede suceder, Dios llama lo que no es como que es. ¿Ve? Y eso tenemos que meditarlo muy bien. Y no es que no somos probados en las circunstancias, en medio de la prueba, pero tenemos que creer esperanza contra esperanza. Aun cuando Abraham recibió la promesa en Isaac, Dios le pidió a su hijo para hacer un holocausto. Y Abraham tuvo que subir al monte para sacrificar a su hijo. Pero tal era la fe de Abraham que a sus siervos que se quedaron al pie de monte con los asnos, le dijo que a vuelta de 3 días volvería con su hijo. Mire qué tremendo esto, ¿no? Abraham iba a sacrificar a su hijo y el holocausto era sacrificar y después quemar hasta que se volviese ceniza el holocausto. Pero Abraham en su corazón sabía que aun cuando sacrificara y quemara a su propio hijo, el Dios de los cielos le devolvería. Esa fe no se encuentra en todas partes. Abraham lo probó Dios y recibió mayor herencia y mayor bendición. Otra persona, Noé. Noé creyó a Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones.
Y dice la palabra que caminó con Dios. ¿Qué pasaba con Noé? Bueno, en Génesis 6:13 dice lo siguiente, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ella. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Le dice que va a destruir la tierra. Y le da una orden. Le dice, hazte un arca de madera de gofer. Y le dice, ¿cómo lo va a hacer? Dice que harás aposentos en el arca y la fatiarás con brea y por dentro y por fuera. Y le dice, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Le dice inclusive cómo la iba a destruir toda carne que en ella hubiese espíritu debajo del cielo. Y que todo lo que había en la tierra moriría. Pero le dice que establecería un pacto con él. Dios estaba haciendo un pacto con este hombre. Y le dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Y cuál fue la respuesta de Noé? Noé no se puso a decir, Señor, ¿será que tú vas a destruir? Señor, ¿por qué vas a destruir el mundo? Señor, ¿y por qué me vas a mandar a mí a hacer un arca de madera? Yo no sé hacer esas cosas. No. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabe cuánto tardó Noé en construir el arca? 100 años aproximadamente. Dígame si eso no es perseverancia. Dígame si eso no es fe. Dígame si eso no es obediencia. 100 años construyendo una arca de un diluvio que se le dijo que iba a venir. Y todos los días que estaba construyendo el arca, me imagino la gente pasando por allí, burlándose de él. Y que iba a llover, que va a llover, sí, nos estamos ahogando. Y esa burla que tenían con este hombre tal vez. Sin embargo, perseveró, esperando el diluvio. Y creyó a Dios, hizo como Dios le dijo. Y no solamente eso, el arca donde se estaba construyendo distaba a unos 700 kilómetros del mar aproximadamente. Dígame si esto no es fe. Él estaba seguro de que iba a llover. No se puso a decir, pero Señor, ¿para qué vamos a tener un arca si el mar está lejísimo? No. Él estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Así que tuvo una fe sobrenatural, una perseverancia sobrenatural y una obediencia sobrenatural. Elías, otro ejemplo. Allá en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 19 y siguiente. ¿Cómo venció Elías? Por la confianza que tuvo en Dios. Tuvo una confianza, como dijera acá, una fe ciega. Confió en Dios en todo momento y no vio gigantes, no vio problemas. No tuvo temor a enfrentarse a un rey. Hubo denuedo en este hombre. Se atrevió a retar a Acab, un rey idólatra. Se atrevió a decirle que convocara a sus 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, que su mujer es saber que su esposa lo sustentaba. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de definir quién era el Dios verdadero. Acab entonces
convocó a todo el pueblo, a sus soldados y a sus 900 profetas idólatras. Pero Elías, tremendo hombre, obró con osadía y con arrojo. Osadía es algo como sin temer a las consecuencias, sin temer si era peligroso, simplemente se arrojó a hacer lo que Dios le estaba mandando. Y dijo al pueblo lo siguiente, dijo, yo solo he quedado profeta de Jehová. Él solo contra 900 profetas idólatras, contra un pueblo que estaba creyendo en los profetas idólatras, contra un rey que era idólatra, en contra un ejército, parte del ejército que era idólatra. Y él solo allí, y miren lo que les dice, porque era un reto que iba a hacer a esta gente. Y el reto consistía en esto, le dijo, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea el Dios. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 23 al 24. Pero en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar que estaba arruinado. Ya le tocaba el tiempo a Elías presentar el holocausto, porque toda la mañana estos profetas de Baal y de Acera estuvieron gritando y haciéndose, zanjándose los brazos, cortándoselos y gritando desesperadamente, pero no bajó fuego del cielo ni hubo contestación de parte de estos dioses, de Acera, dioses de pequeña, y de Baal. Ahora le tocaba a Elías y dijo lo siguiente, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Estaba dándole a entender a la gente que él no podía hacer esas cosas, que tenía que tener la autoridad de Dios y el poder de Dios delegado para hacer estas cosas. Y entonces comienza precisamente a inquirir de Dios diciéndole la siguiente palabra en el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tremendo, porque él dice para que conozca este pueblo, porque él estaba convencido. Y como respuesta de Dios, en el versículo 38 dice la palabra, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Porque este profeta, aparte de lo que hicieron los otros profetas, él mandó a que con cántaro de agua llenaran el holocausto de agua, retando porque no había agua, había una sequía de 3 años y esta era la causa por la cual el rey acá lo andaba buscando para matarlo, porque él declaró que habría sequía en Israel y la sequía la hubo. ¿Y qué sucedió? Bueno, cayó fuego de Dios allí y consumió todo. Y en el 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Se acabaron los falsos profetas. Pero hay que ver el arrojo que tuvo este hombre, enfrentarse a mucha gente él solo y la confianza que tuvo en Dios y venció. El rey mismo no pudo hacer nada contra él. Qué tremendo, ¿verdad?
Ahora vemos otro hombre de Dios, Eliseo. Eliseo era alumno de Elías. Elías lo enseñó. Y cuando el tiempo del profeta Elías se estaba venciendo acá sobre la tierra, Elías sabía que iba a ser levantado por Dios. Y el profeta Eliseo también lo sabía, porque Dios se lo había revelado. Y no lo quería dejar solo, aunque Elías se lo pedía, le insistía. ¿Bien? Pero él insistió en no dejarlo. Y 3 veces le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, Elías se da por vencido y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando Elías entonces su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando estaban en el otro lado, cuando ya habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado. Ya estaba a punto de ser levantado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo a Eliseo, cosa difícil has pedido. Sin embargo, le dice esta palabra, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron el uno al otro lado y pasó Eliseo. Tremendo. Este profeta tenía revelación de Dios. Dios le había revelado que su maestro iba a partir y que iba a tener él la responsabilidad. Y como había estado con su maestro, sabía que era una tarea difícil. Y fue inteligente, pidió una doble unción de su espíritu. Así que podemos nosotros también pedirle a Dios esa doble unción de espíritu. Que Dios nos unja para el trabajo que vamos a hacer, para las situaciones que vamos a enfrentar. Solamente ungido por el Espíritu Santo, con esa doble unción, podemos enfrentar todas las cosas. El caso de Moisés, cómo venció Moisés a Faraón, escuchando a Dios y dependiendo solamente de él en obediencia. Al principio tenía miedo, mucho miedo, de enfrentarse a Faraón. Sin embargo, ya al final de la historia de Moisés con Egipto, se encuentran allá que habían salido 14 de Nisán, de allá de Ramesés de Sucot, y se encontraban en Pirahiró, entre Balsefón y Pirahiró. Se encontraban allí cerca al frente del mar, las montañas los tenían encerrados y el mar no los dejaba pasar. Y el ejército venía detrás de ellos y los encajonaron allí. Y la gente se desesperó y empezaron a gritar y a desear estar muertos. Sin embargo, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire la autoridad de Dios. Le dice a este hombre que estaba en autoridad que diera la orden.
Y después le dice, y tú alza tu vara, esa es la autoridad de Dios, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Mire, le dice que dé la orden él mismo. Había la cobertura de Dios. Le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y que entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en todos sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros. Y todos, la mayoría de todos saben la historia. Pasaron y los egipcios quedaron. Cuando Moisés volvió a levantar la vara, se cerró el mar y todos perecieron en el mar. Y ya esos enemigos nunca más los volvieron a ver. Hubo una dependencia total. Moisés se caracterizó por siempre, por ser amigo de Dios y estar siempre bajo dependencia de Dios. Y Dios le dio autoridad y le dio su cobertura. Tenemos a otro personaje, que es David, un chico de 17, 18 años. En los tiempos de Saúl había un paladín que salió y empezó a retar al pueblo de Israel, un hombre muy alto, un monstruo de hombre, 3 metros. Imagínese usted, 3 metros de altura. Y le había metido miedo a todo el pueblo, había infundido terror en el pueblo de Israel. Nadie quería pelear con él, sabía que la pelea ya de por cierto estaba perdida. Sin embargo, David, un muchacho que había estado relacionándose con Dios cuando cuidaba ovejas, y Dios le había dado autoridad para quitarle de las fauces del oso y del león las ovejas, hoy iba a usar a este muchacho para libertar a Israel y para demostrar que había Dios en Israel, que había un Dios que protegía y guardaba a su pueblo. Y cuando se presentan a la batalla el gigante y él, el muchacho le dice al gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy en el poder de Jehová de los ejércitos. Fíjense usted, este muchacho, él iba en el poder de Dios, él iba en ese poder y preparó su onda y mató al gigante. Le dio una sola pedrada entre ceja y ceja. Y cuando ese hombre cayó desmayado, con la misma arma de este hombre, con la misma espada, le cortó la cabeza. No tuvo temor. Cuando usted tiene una relación con Dios, no le teme a nadie, no le teme a nadie. No te le temes a nada de lo que el hombre te pueda hacer, porque Jehová tu Dios está contigo. Y por último, tenemos a Pedro. Pedro también venció por la fe y la dependencia. Y aun cuando Pedro estuvo en el proceso del carácter y tal vez se dejaba influenciar en algunas cosas, Dios le sostuvo porque él tuvo dependencia y venció precisamente por la fe en el Señor. Supo esperar en el Señor. Y el Señor conocía el corazón. El Señor conoce los corazones de quienes le aman. Y tal vez con Pedro ya el Señor sabía quién iba a ser Pedro y que iba a utilizarlo tremendamente para su obra, para apacentar sus ovejas. El Señor, después de la alimentación de los 5,000, allá cuando hizo el milagro de los 5 peces y 2 panes,
Hizo entrar a los discípulos en la barca y los despidió. Y despidió a la multitud. Y él se apartó solo a orar. Y cuando llegó la noche, la barca estaba en medio de la mar. Estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto sería entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos al verlo, ¿verdad?, al verle andar sobre la mar, se turbaron, diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo, se asustaron. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Pedro amaba al Señor y creyó que el Señor podía hacerlo en él. Y ciertamente lo hizo. Solo que hubo un momento en que desvió la mirada del Señor y comenzó a ver su circunstancia. Comenzó a ver sus circunstancias, cómo estaba la mar embravecida, y se dejó intimidar por las circunstancias. Y pensó que se estaba hundiendo, y de hecho se estaba hundiendo porque desvió la mirada del Señor. A veces nosotros, cuando tenemos problemas o circunstancias que enfrentamos, problemas que se nos vienen muy fuertes, que parece que no la podemos soportar, que pareciera que es imposible caminar sobre las aguas, sobre estos problemas, nos olvidamos de que Dios está allí cerca. Nos olvidamos que fue Dios el que nos ha dado la oportunidad de caminar sobrenaturalmente. Y tenemos que gritar: Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesús, extendiendo la mano, como ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin de los días. La conclusión para esto es que el Señor debe estar en mis asuntos. Ese es el gran secreto. En todos mis asuntos, el Señor debe estar. Yo encuentro que en todos los asuntos de estos hombres, en todas las situaciones, ahí estaba el Señor. Tenían confianza. Retaban, no tenían temor a lo que el hombre le pudiera hacer. No veían limitaciones como Abraham, que era viejo, que la esposa era estéril. No vio limitaciones, sino que tuvo esperanza contra esperanza. Creyó que aun cuando las condiciones normales no se podían dar, en lo sobrenatural obraría lo imposible para él. Tenemos que pensar esto. Tal vez no, lo natural no, pero en lo sobrenatural Dios obrará milagro en tu vida y cambiará tu situación. Ya no serás estéril en nada, ya producirás fruto. Noé fue un ejemplo de perseverancia. A veces nos cansamos, nos agotamos muy rápido y no tenemos la paciencia para esperar la bendición que Dios tiene, sabiendo que la perseverancia va a ayudar a nuestra obediencia y va a ayudar a nuestra fe. El mantenerse firme nos va a dar fe
fe como la de Jesús. Y esa fe y esa perseverancia obrarán en salvar nuestras vidas, así como lo hizo Dios con Noé. Creyeron y el día menos pensado, cuando esta gente se vinieron a dar cuenta, comenzó la lluvia y quisieron entrar a la barca, pero ya el arca estaba cerrada, ya no había oportunidad. Así que nosotros vencemos por la fe, por la perseverancia, o como Elías, por el denuedo, por el brío, por el esfuerzo, por valor, por la intrepidez. El reino de los cielos se mueve con violencia y solo los valientes arrebatan. Para arrebatar la bendición tenemos que ser como Elías. No tuvo miedo, no le tuvo miedo al rey, no le tuvo miedo a los profetas y confió en Dios. Y vio como Dios hizo bajar fuego del cielo con él. Eliseo no se cansó, no dejó, sino que anheló la doble unción. Usted tiene que anhelar algo sobrenatural de Dios. Anhele la doble unción, anhele esa doble unción, búsquela y no se deje convencer. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así serían nuestras palabras para el Señor. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar, Señor. Y cuando le vemos, cuando Él se muestre, cuando Él nos entregue el manto, entonces cambiará nuestra vida radicalmente para muchas cosas. Aquí hay secretos en estas palabras que te estoy hablando. Aquí hay secretos que si tú le pones atención, verás lo tremendo. En el caso de Moisés, es tremendo porque Moisés, aún en medio de los problemas, él declaró palabra de Dios y le dijo que estuvieran firmes. Sin embargo, él le estaba clamando a Dios. Pero Dios le dice, di, chico, no, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Se le está diciendo, ya yo te di autoridad, tú tienes la autoridad, declara la autoridad, alza tu vara, que la vara representa autoridad, y extiende tus manos sobre el mar y divídelo. Esa es la cobertura de Dios. Dios ya le está diciendo, ya puedes operar. Escucha mi palabra y ya dilo porque yo lo voy a hacer. Qué bueno sería que nosotros cuando habláramos en la unción del Señor viéramos los milagros y prodigios. Cuando le dijéramos a un enfermo, levántate, se levanta porque sabemos que Dios mismo es el que nos lo está diciendo. Y Pedro, aunque para muchos pensaban que era una persona impulsiva, siempre tenía el deseo de hacer cosas sobrenaturales. Le pidió a Dios nada menos que a Jesús caminar por las aguas y Dios se lo concedió. Solo que apartó su mirada por un momento. No apartes tu mirada del Rey. No tengas miedo. No importa que vengan las tormentas y los vientos. No tengas miedo. No dejes que las adversidades y las cosas te hagan hundir. Si tú ves que está ocurriendo esto, da voces y dile al Señor que te salve, porque Jesús está allí cerca para extender su mano. Así que nada podrá tocarte. No dudes. No seas hombre de poca fe. Hermano, esto es la palabra que Dios tenía en esta mañana para ustedes. Que Dios les bendiga.